La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio la autoridad sobre los espíritus impuros, y les mandó que no llevaran nada para el camino aparte de un bastón. No debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Le dijo: cuando ustedes lleguen a una casa, quédense ahí hasta que salgan de ese lugar. Y si en algún lugar no les reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. De cierto les digo que el día del juicio, el castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Palabra de Dios para el pueblo de Dios, que son todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Puede sentarse y vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este privilegio tan maravilloso que nos da de tener vida, y en segundo lugar de poder escuchar la palabra de Dios en compañía de los hermanos y de las hermanas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús y por medio del poder y la autoridad de tu Santo Espíritu, en esta tarde, Padre, una vez más estamos delante de tu presencia. Qué privilegio, delante de tu presencia, para poder, mi Dios, escuchar tu palabra. Buen Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, prepare las mentes, prepare los corazones, prepare las vidas y prepare a todos y cada uno de los que estamos en este lugar, así, Señor, como aquellos que están por los medios sociales, Padre, quizá a pocas millas o a largas millas, Padre. Pero que tu Espíritu Santo, tu poder y tu autoridad, buen Dios, continúa siendo aquello por lo cual nos has llamado, aquello por lo cual nos has dado vida, aquello por lo cual nos has traído a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, continúe pasando un carbón encendido por mis labios y haga, Padre, aquello por lo cual me has llamado. Que cada palabra que salga de mi boca, mi Dios, no sean mías sino tuyas, Padre, acompañadas por medio del poder y la autoridad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, habla, buen Dios, a tu pueblo, o háblanos, mi Dios, y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos, queridas hermanos, hermanas, amigos y amigas, si usted tiene en mente y estuvo aquí hace 2 semanas, o si nos siguió por las redes sociales, yo estuve compartiendo de este pasaje y les compartí que el título o el pasaje bíblico y la predicación, gracias hermana, iba a ser a la continuidad de hace 2 semanas. Hace una semana la hermana Rosa estuvo predicando, por lo cual le pusimos un tiempo, un espacio a esta predicación. Así que en esta tarde vamos con la segunda parte de llamados e enviados. Para hacer un breve resumen de lo que estuvimos mirando, yo comencé compartiendo desde el versículo 6 y continuamos con el versículo 7.
pero yo me quedé en el versículo 7. Si se recuerdan, me fui un versículo más atrás y hablamos de que habíamos visto anteriormente cómo a nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por sus mismos seres queridos, su misma gente, sus mismos paisanos, como decimos muchos. Pero eso no le impidió el poder compartir la palabra, no lo intimidó. Él estaba claro y seguro lo cual el papá lo había llamado. Y eso como que le dio más impulso para seguir compartiendo la palabra y lo transicionó a preparar a los discípulos, a los apóstoles. Y lo que estuvimos mirando hace 2 semanas fue que Jesús reunió a los 12. Y compartí un poco cómo usó el símbolo del antiguo Israel, las 12 tribus, los 12 patriarcas, y ahora tomó el símbolo de los 12 apóstoles y se los dio tanto a los gentiles como a los judíos. Que la palabra, lo decía yo y lo compartía, fue dada a nosotros y que nosotros ahora somos el nuevo Israel, el pueblo escogido por Dios. Rápidamente también vimos que Jesús mandó de 2 en 2, ¿verdad? Y les dio la autoridad que él tenía, la autoridad para echar fuera demonios, porque hablamos de ello, compartí de ello, que hay muchos demonios torturando a cada uno de nosotros, tratando de alarnos a donde estábamos anteriormente. Y hablábamos también y compartíamos o mirábamos la razón, hermano, hermana, amigo, amiga, porque Jesús envió de 2 en 2. Y lo vimos a través de los pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque cada uno de nosotros somos vulnerables y nos necesitábamos. Traía yo hincapié que los necesitábamos. Y como les dije, ese día solo se habló de 2 versículos. Y por ello quiero continuar en esta tarde para tener más claro, y como compartían aquí, el plan y el propósito de Dios, de Jesucristo, con cada uno de nosotros, mis amados. Porque a veces pensamos o nos confundimos o creemos que es solo participar de un servicio, ser parte de una iglesia, congregarnos y regresar a nuestra casa bien tranquilos, cuando el plan de Dios va mucho más allá con todos y cada uno de nosotros. En el versículo que continúa, mis queridos hermanos, vemos que Jesús les dio instrucciones. ¿Qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que tenían no hacer? ¿O qué es lo que tenían que llevar y qué es lo que tenían no llevar? Por ejemplo, vamos al versículo que es el versículo 8. Ya no les voy a tocar el versículo 7. Dice: y les mandó que no llevara nada para el camino, aparte un bastón. No debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. Algunas de estas cosas se aplican a nosotros, pero otras no se aplican a nosotros. Por ejemplo, habla ahí de sandalias. Nosotros el día de hoy no usamos sandalias. Y si recordamos, en ese entonces muchos no usaban ni zapatos o sandalias, andaban descalzos, malos que eran esclavos, ¿verdad? Además también habla de bastón. El día de hoy nosotros no usamos bastón, pero habla, incluso hay versiones del Reina Valera que habla de túnica. En ese entonces usaba túnica, pero esta versión me gusta porque está más actualizada para el día de hoy, que nos habla de una muda o de una mudada, entendemos en otros lados, ¿verdad? Que solo tenemos que llevar una mudada o una muda, no una persona muda, sino una muda de ropa, hermanos, hermanas. Además también nos habla que no debemos llevar mochila, ¿verdad? Interesante si nos ponemos a pensar cada uno de los aspectos, de los puntos que nuestro Señor Jesucristo dice que deben de llevar por lo menos un bastón. Habla que, como hablábamos y compartíamos, el compartir la palabra en ese entonces no era tan cómodo como es el día de hoy, que salimos, ¿verdad?, a evangelizar, a compartir. En ese entonces yo les decía, Jesús tenía que caminar, y calores fuertes como más de los que sentimos aquí adentro.
En ese entonces nuestro Señor Jesucristo no tenía automóvil y se le recomendaba que tenían que llevar un palo o un bastón para de alguna manera apoyarse, porque llega un momento que la gente se cansa, ¿verdad? Y se apoyaban. Además, acuérdense que caminaban entre el desierto y había muchos animales, usaban el bastón también para defenderse de los animales. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le habla. Y el versículo 8 dice: les mando que no lleven nada para el camino, aparte un bastón. No debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. En ese entonces también cargaban, dicen, el dinero en el cinto, porque había muchos ladrones. Además, dice el versículo 9, también podían llevar sandalias, pero no 2 mudadas de ropa, o 2 mudas, dice aquí. ¿Cuál es el plan y el propósito de Jesús con esto, mis queridos hermanos, para sus discípulos, para sus seguidores y el día de hoy para cada uno de nosotros? Se aplican algunas cosas, decía yo, y otras cosas no se aplican. Pero lo interesante de esto, mi hermano, mi hermana, que Jesús da este mensaje y les da características exactas de lo que tienen que llevar y lo que no tienen que llevar, solo con un propósito bien específico, para que no dependamos de lo que tenemos, para que no dependamos de lo que llevemos, para que nuestra confianza, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, no esté puesta en lo que llevamos, sino que al decidir usted compartir la palabra, va a depender de quién. Va a depender de Dios, para que nuestra confianza como seres humanos que somos llamados e enviados, dependamos, mi querido hermano, mi querida hermana, solo de Dios, sabiendo que Dios nos va a respaldar, que Dios va a suplir, que Dios se va a manifestar con todo poder y toda autoridad. Jesús estaba tentando a sus apóstoles, discípulos, para ver hasta dónde dependían de Él. Se estaban dependiendo del taco, del pan que llevaban, o estaban dependiendo de Él. Ya habían visto, iglesia, amigos, amigas, hermanos, hermanas, las maravillas, los prodigios, las señales, lo que había hecho Jesús. Ahora les tocaba a ellos caminar y compartir, no otra cosa diferente, compartir lo que Jesucristo les había enseñado y lo que Jesucristo había hecho. Los discípulos no iban a compartir algo diferente. Mi hermano Ricardo Torres no va a compartir algo diferente. El hermano no va a compartir. Vamos a compartir lo que Jesucristo ya compartió, el evangelio de su palabra, la buena noticia. Pero antes de ello les da instrucciones. ¿Qué llevar y qué no llevar? Y algo bien interesante, hermanos, hermanas, nos habla en San Lucas 22:35 y les dice, por aquí lo tengo, déjenme ver si lo saqué. San Lucas 2:35 dice, y les dijo, cuando los envié sin bolsa, sin alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Cuando los envié y les di instrucciones, dice Jesús, ¿acaso les faltó algo? ¿Qué contestaron los discípulos? ¿Qué contestaron, hermanos? No, nada. Ahora podemos aplicarla a nuestra vida el día de hoy. Quizá el Señor en estos momentos no está mandando a toda la iglesia como misioneros a diferentes partes del mundo. Somos llamados, como decían aquí, y ahí vamos en un mismo hilo a predicar, a compartir la palabra, porque a eso somos llamados. A nosotros se nos habló la palabra, ahora vamos a compartirlas. A nosotros nos hablaron de Cristo, pero ahora vamos a compartirla. Pero algo bien interesante que podemos ver como líderes y podemos recibir esa pregunta de parte del Señor, por ejemplo, ese liderato que ha estado trabajando dentro de la iglesia, trayendo nombres, hermanos tal,
desde el tiempo que has servido al Señor, te ha faltado algo? Por ejemplo, aplicándola a la familia Torres Saldaña, desde el tiempo que se decidieron seguir al Señor, ¿les ha faltado algo? Familia Benítez, desde el tiempo que decidieron seguir al Señor, ¿les ha faltado algo? Familia Cardona, desde el tiempo que decidieron seguir al Señor, ¿les ha faltado algo? Familia Mejía, desde el tiempo que decidieron servir al Señor, ¿les ha faltado algo? Y si seguimos trayendo nombres, vamos a ver la realidad, cómo estábamos antes y cómo estamos el día de hoy, que Dios ha sido más que generoso, que nos ha sobrebendecido. Preguntamos, iglesia, vida nueva, desde el momento que decidimos seguir al Señor, poner la mano en el arado, ¿nos ha faltado algo? No, solo vea las bendiciones que nos ha dado el Señor. Y por ello el Señor da instrucciones. Aquellos que hemos llegado a este país, quizá mucho no conocíamos del Señor, pero el Señor nos trajo con un plan y un propósito, y hemos conocido del Señor. ¿Acaso nos ha faltado algo? Hasta documentos nos ha dado el Señor, hasta casa nos ha dado el Señor, hasta automóviles nos ha dado el Señor, hasta otra lengua nos ha dado el Señor. Y si nos ponemos a hacer cuentas, el Señor nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Por eso les pregunta Jesús, ¿les ha faltado algo? Querido, querida, primer punto, con el Señor no nos hace falta nada. Con el Señor estamos completos. Con el Señor, dice la palabra, somos más que vencedores, porque Él es el que venció, y ahora nosotros somos más que vencedores, porque nos ha dado a manos llenas. Dice la palabra de Dios que ha abierto la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. El Señor lo único que quería que aprendieran a depender de Él, que Él iba a suplir en el camino, que Él iba a proveer. Cuando yo leía esto, hermanos, porque de la misma manera que ustedes como seres humanos, llega un momento que queremos tirar la toalla, ¿verdad? Que no queremos seguir hacia adelante y decimos, bueno, es más difícil servirle al Señor que cuando andaba en el mundo. Mentira del diablo, mentira del diablo. Porque podemos ver la realidad y empieza el diablo a soltarnos esto y esto. Pero cuando vemos la generosidad, la misericordia, el cuidado de nuestro Dios, dice uno, no, diablo, no tienes autoridad. Diablo, eres un mentiroso. Diablo, tú no puedes darme lo que me ha dado el Señor. Aparte, querido, querida, lo que tiene para nosotros el más allá. Recuerden que aquí estamos de paso. Necesitamos los automóviles, necesitamos la casa, necesitamos nuestros documentos, pero no somos eternos, no vamos a estar eternamente y para siempre aquí. La ciudadanía que nos ha dado es la del cielo, y es donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, donde no vamos a necesitar aire acondicionado, donde no vamos a necesitar calentón, porque el calor del Espíritu Santo, aleluya, nos va a ayudar a seguir adelante. Entonces tenemos bien claro que, querido, querida, no ponga un trabajo primero que el Señor. No ponga una labor antes que el Señor. No ponga una actitud antes que el Señor. Ponga al Señor en prioridad y usted va a ver, y la palabra de Dios es clara. Usted mentimos, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera, es real, se cumple. Rápidamente, querido, querida, el versículo 10 al 11 dice, le dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, quédense ahí hasta que salgan de ese lugar. Y voy a leerles el versículo 11 porque van juntos, van pegaditos, van together, como dicen los gringos. Y si en algún lugar no le reciben y lo rechazan, salgan de ahí y sacudan el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Escuche, de cierto les digo que el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad.
Tenemos a 2 puntos en estos 2 pasajes bíblicos. Número 1 dice: cuando ustedes lleguen a una casa, quédense ahí, se les dan hospedaje, no anden de casa en casa, ¿ok? Porque a veces a uno lo reciben en un lugar y como hay gente que trata de una manera bien especial a los cristianos, vienen otros hermanitos: mire, véngase para casa o véngase para mi casa. Entonces a uno empieza con mano a compararlo, pues como que está más cómoda esta otra casa que me ofrecieron segunda o por segundo. Y yo les comparto, cuando yo fui a hermanas a Nueva York al tomar el retiro de Emmaús. Yo nunca había ido a Nueva York por primera vez, y en segundo lugar no sabía cómo se vivía en Nueva York. Llegué con uno que fue mi pastor y nos llevó a la casa de sus parientes. Hermanos, yo quedé admirado y asombrado que llegamos a la casa de sus parientes, y en la sala, si usted ha vivido en Nueva York, en la sala toda la gente durmiendo, en la cocina tenían unas divisiones ahí que los usaban por todo, cualquier lugar, hasta en el baño la gente se quedaba, porque lo que aprovechaban era de tener espacio. Entonces nosotros llegamos en 2 sillitas que estaban ahí en la cocina y ahí nos quedamos dormidos. Aparte de todo ello, el cucarachal por todas partes. Y bueno, en donde yo llegué, ¿ok? Donde yo llegué, aclaro. Entonces pues llegamos a la madrugada, yo no pude dormir porque yo no estaba acostumbrado. Pero después vino un miembro de la iglesia, que el pastor había sido pastor de este miembro, y nos ofreció que nos fuéramos a su casa. Y él dice: miren, tengo una habitación con una sola cama, si gustan quedarse ahí. Y me dice el pastor: ¿nos quedamos aquí o vamos para allá? Y hermanos, realmente les digo la verdad, yo le dije al pastor: no, vámonos para allá. No importa que duerma en el suelo, pero vámonos para allá. Cuando el Señor nos dice: donde tendrán hospedaje, allí quédate. El Señor era fuerte, yo tenía que quedarme. Yo cuando leía esto y comparaba, le digo: Señor, perdóname. Apenas estaba caminando en tus caminos y todavía estaba bien nuevito. Esto se da también, hermanos, cuando uno va y comparte o está con un hermano, se da murmuraciones, ¿ok? Se da murmuraciones porque usted va a un lugar y lo que yo estoy compartiendo aquí con ustedes, que allá no me gusta por esto y por esto, y acá sí me gusta por lo otro y por lo otro. Entonces ya deja usted un sentimiento en el corazón de la persona. Y si no conoce a la persona, ya cuando la ve, empieza a verla de la manera, si usted le habló de una manera no agradable. Entonces por eso Jesús dice: cuando lleguen a un lugar, si es la hermana Vilma que lo recibe, quédense ahí. Si es la hermana Rosa que le recibe, quédense ahí. Si es la hermana Lupita, la hermana Azul y la hermana Nancy, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Pero también dice: cuando lleguen a un lugar y no lo reciben. Y fíjense lo que hacían los discípulos, hermanos. Lo que hacían los discípulos cuando lleguen a un lugar y si no lo reciben, dicen que hacían esto: miren, sacudían hasta los zapatos, se los quitaban y los sacudían. Porque dice Jesús: eso va a servir para testimonio, que tú llegaste y le compartiste la palabra, pero ellos no la recibieron. Y escuchen, no lo digo yo, dice: va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra en el día de juicio que para esta ciudad o para esta persona. Hermanos, decía el apóstol Pablo: nuestra amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Querido, querida, nosotros no podemos hacer amigos del mundo y amigos de Dios. Como cristianos y cristianas debemos estar bien claras dónde estamos parados. Claro, no nos dice el Señor: pónganse a discutir acerca de doctrinas, mándelos al infierno, no. Jesús dice: salga de ese lugar, sacuda sus zapatos y siga adelante. En el día del juicio yo me voy a encargar. Tú no te vas a encargar, yo me voy a encargar de traer juicio. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos caminar, o quizá aquí no, pero queremos caminar en los 2 mandos. Queremos abrazar al mundo
y queremos abrazar a Dios. Y Dios es claro, Jesús fue claro: salgan de ese lugar porque hay un trabajo que hacer, compartir la palabra. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo, pongan sus límites. Si hay gente que no nos quiere, ¿cómo yo voy a hacer amistad con esa gente si no me quiere? Si hay gente que no quiere la iglesia, ¿cómo yo voy a hacer amistad con esa gente que no quiere la iglesia? Yo le voy a hablar, Dios te bendiga, pero no voy a andar abrazado o abrazada con ella, que aquí no quiere a mi iglesia, no me quiere a mí, no quiere al cuerpo de Cristo, no quiere al evangelio, decía Jesús. Si esta gente no quiere el evangelio, sacúdase los zapatos y siga adelante. Cumpla con el plan y el propósito por el cual yo lo he enviado, lo he mandado, lo he preparado. Amén. Amén. Sacudámonos los zapatos y Dios te bendiga, Dios te guarde. Pero yo tengo un propósito, yo tengo un plan, queridos hermanos, queridas hermanas. No hay por qué dar tanta vuelta al asunto. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si usted se va al versículo 12, los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaron muchos demonios y ungían con aceite a muchos y los sanaban. Si usted se da cuenta, estos versículos, querido, querida, están divididos. Los versículos 2 primero nos habla qué llevar y qué no llevar. Los otros 2 versículos nos hablan de que qué hacer cuando llegamos y qué no hacer. Y los últimos nos hablan de lo que vamos a predicar. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Dice, los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintieran. No hay otra cosa que hacer. Mira lo que estás haciendo, simplemente está mal, te va a ir mal, arrepiéntete. La manera que estás viviendo no es agradable delante de Dios. La manera que te estás comportando no es agradable delante de Dios. El evangelio de paz vengo anunciando que te arrepientas delante de Dios y el Señor te va a perdonar. Y dice la palabra que llegaban predicando el evangelio del arrepentimiento y después de ello tenían la autoridad para echar fuera. Vuelve nuevamente. Tenían la autoridad para echar fuera ¿qué? Demonios. Porque esa gente estaba cargada de demonios. Hermano, allá afuera, la gente está cargada de demonios. ¿Ok? Nosotros andamos escapando, pero si nos damos cuenta, a veces como cristianos, hermanos, muchas veces como se nos da la vuelta. Si usted se da cuenta, acaban de comenzar los Juegos Olímpicos. Y usted sabe cómo inició esa apertura. ¿Se da cuenta cómo inició? Y no quiero hablar de ello porque pueden tumbarnos el video, porque todo lo que están subiendo acerca de los Juegos Olímpicos, cómo comenzó, lo están tumbando. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Esta gente viene y presenta una santa cena con hombres trans vestidos de otros dioses. ¿Y qué están haciendo los cristianos? Decía un hombre, este es una vergüenza o es triste para los cristianos y también para los católicos, porque ¿cómo estaban representando a Jesucristo? Si nosotros fuéramos, ya nos trujieran en demandas. Si nosotros fuéramos, ya nos habían cerrado el templo. Pero ellos, mire, pero ¿sabe por qué? Porque el cristiano está permitiendo. Porque el cristiano no se para en alto como los discípulos lo hacían aquí y decía, bueno, si no me recibes, no te recibe, pero simplemente esto es, arrepiéntete, porque la vida que llevas no es agradable delante de Dios. Arrepiéntete, como estás viviendo no lo ve el Señor agradable. Arrepiéntete porque como te estás comportando y estás hablando no es agradable delante de nuestro Dios. Y dice la palabra que allí venían y expulsaban los demonios. Los demonios no los soportaban. ¿Saben por qué no los soportaban? Porque estos hombres iban con la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo. Jesucristo dijo en San Mateo 28 del 18 en adelante, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
y hacer discípulos. Estos hombres estaban recibiendo la autoridad ¿de quién? De Jesucristo. Vida Nueva recibe la autoridad de Jesucristo. Los hermanos recibimos la autoridad de Jesucristo, pero tenemos que pararnos sobre la brecha y el poder decir: ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Estoy a medias o estoy bien frío? Porque Jesucristo fue bien claro. Jesús llamó a sus discípulos y Jesús envió a sus discípulos. Nosotros hemos sido llamados y el Señor quiere enviarnos. Decían por ahí, cuando lleguemos allá, vayamos de camino al cielo, si encontramos por ahí a alguien que diga: ¿por qué no me hablaste de Cristo? Hey, yo no sabía que tú eras cristiano, tú eras cristiana, tu comportamiento no dejaba de decir que eras cristiano. Y más de eso dice la palabra de Dios, que aquellos que mueran sin haberse arrepentido, y nosotros tuvimos la oportunidad de haberle compartido la palabra y no le compartimos la palabra, su sangre va a ser demandada a nosotros. Hermanos, hermanas, al meternos a esto es demandante. Al meternos a esto nos exige también, pero es un deleite, mis queridos hermanos, como decía nuestra hermana Stacy, compartía. Es un deleite porque el Señor se lleva el triunfo. Es un deleite cuando vemos niños, adultos y adultos llegar a los pies de Cristo, porque la honra se la lleva a nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerden, somos llamados y somos enviados, y el Señor nos da los parámetros cómo debemos comportarnos.